Biblia. Pregúntame cualquier cosa y vas a ver que hay en la Biblia se habla de ese tema. Del aborto se habla de la Biblia. De la homosexualidad se habla en la Biblia. ¿De qué más? De economía, de física, de matemáticas, de divorcios se habla, de si le debes de pegar a los hijos o no, y para quienes tienen hijos dice la Biblia que les debe de dar una buena chancliza, sí, que es exquisito. Yo creo que, por ejemplo, ¿a quiénes de los chicos, a quiénes no les pegaron? Hacen su mano, ¿a quiénes no les pegaron? Nunca. ¿A quiénes sí les pegaron así bien pegados? Sí, qué bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios que les pegaron. Muy bien. Un favorcillo. Allá afuera hay un letrero que dice que pueden apagar su celular o dejarlo en vibrador. Si pueden dejarlo en vibrador estaría padre, porque luego suena muy duro y de verdad me distrae completamente. Cuando suena un teléfono, hasta me pone de malas. Pero no hay problema, tú puedes ver tu celular si quieres, en lo que predigo puedes ver Facebook o puedes poner atención como quieras. Pero si no me distraigas, ponle el vibrador por favor. ¿Sí? Y mira, o sea, lo digo, suena un poquito a veces celular, pero me recuerdo que quería decir eso. Por favor, siempre que entren, pongan su vibrador su celular, ya que les vibren sus piernas, se dan cuenta y salen a hacer la llamada. Y contesten afuera, por favor, no contesten adentro, porque está chistoso, porque nos enteramos de todo, Y aquí hay gente muy chismosa, cuidado. Empezando por mí. Muy bien. Quiero hablar acerca del bautismo, porque bueno, es una pregunta muy interesante esta y en la Biblia pues se habla del bautismo. ¿Quiénes de ustedes ya son bautizados? ¿Quiénes de ustedes no son bautizados? 5, 6, muy bien. Ok, vamos a hablar del bautismo y cómo es el bautismo y para qué es el bautismo y qué es lo que hace el bautismo y si el bautismo salva o no salva. Muy bien, es muy importante esta lección. ¿Por qué creen que es importante esta lección, hermanos? Porque Jesús fue bautizado. Porque Jesús fue bautizado. Porque es la aceptación. ¿Por qué la qué? Aceptación. Es la aceptación. Es como una identificación. ¿Alguien más? Un mandamiento. Sí, es la convicción que tú das en la iglesia. Es la convicción. Muy bien. ¿El bautismo salva? No. Es una pregunta. Depende de cuál. Depende de cuál. Bueno, ya que Cristo comenzó su ministerio por someterse al bautismo en agua y terminó su ministerio mandando a los discípulos a enseñar que bauticen y que enseñen la palabra de Dios. ¿En dónde viene eso? Mateo ¿qué? Mateo 28 dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solo eso, sino enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, es importante el bautismo. Y es importante porque Cristo se sometió al bautismo de agua con Juan el Bautista, ¿sí? En el Jordán. Y también porque fue su último mandato antes de irse al cielo, ¿sí? Es un fundamento bíblico realmente. Dios quiere que tú y yo, cuando tú hayas creído en Cristo, te bautices. Muy bien. Y si tú no te has bautizado, escucha con atención este estudio, porque te puede ayudar y te puede animar y te puede motivar. Muy bien. El significado de la palabra bautismo. La palabra bautismo proviene del griego baptisma. Lo puedes buscar, B-A-P-T-I-S-M-A, que significa inmersión, ¿sí? Sí, el bautismo significa inmersión, que viene de la palabra griega baptisma, el acto de sumergir en líquido, ¿sí? Nosotros ocupamos el agua, pero podemos bautizar el refresco, pero hacemos en agua porque Jesús se bautizó en agua, ¿no? Pero tiene que ver que se sumerge un objeto o un cuerpo en agua. Eso significa bautismo, sumergir. Y también esta palabra se deriva del verbo griego baptizo, que es la forma intensiva del verbo bapto, que quiere decir zambullir. ¿Algunos de ustedes saben nadar? Yo no sé nadar.
¿Algunos de ustedes se echan clavados? Se zambulle en el agua. Y cuando te echas clavados, ¿cómo? ¿Te sumerges todo o dejas los pies afuera? Pues obviamente, te clavas y todo, ¿no? Como delfín, te echas un clavado. ¿No? Eso quiere decir, te zambulles. Se usa también en el Nuevo Testamento cuando se habla de teñir un tejido o sumergir una vasija para sacar líquido. Cuando tú vas a sacar líquido, ¿qué haces? Nada más la puntita y la tienes que sumergirla toda para sacar la cubeta o la bandeja llena de líquido. Muy bien. ¿Por qué digo que el bautismo tiene que ver con sumergirse? Mira, porque hay muchas religiones que lo hacen por aspersión, que salpican y listo con eso. Pero eso está mal. Bíblicamente hablando, ¿cómo se bautizó el Señor Jesucristo? Fue necesario que fuera al Jordán, a un río, para ser sumergido. La tecnología nos ha brindado que podamos hacer unas albercas, llenarlas de agua y poder sumergir, ¿no? O en algunos templos, algunas iglesias tienen bautisterio que sirve para que pueda sumergirse aquella persona que quiere ser bautizada. ¿Sí? El uso consiste de la palabra bautizo cuando quiere que se practique el bautismo en agua en el Nuevo Testamento. Bautismo en el Nuevo Testamento es sumergirse en agua. ¿Queda claro esto? No es por aspersión, no es con un atomizador, no es con una cosa de que te avienten agua, no, tiene que ser sumergirte. Eso tiene que ser el bautismo. El acuerdo universal de los eruditos enseña esto en la sección 1, que el bautizo no quiere decir otra cosa que sumersión, sumergirte en el agua de modo de ser bautizado y practicado en el Nuevo Testamento. Este es el bautismo del Nuevo Testamento. Cuando el Señor Jesucristo estipuló en Hechos que tienen que bautizarlos y enseñarles, está diciendo que hagas ese bautismo que él hizo con Juan el Bautista. Cuando él lo bautizó, incluso él se sometió al bautismo y salió. Ahora, quiero que hagan su Biblia en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 5. Quiero que veamos qué es lo que simboliza el bautismo. Ya vimos lo que es el bautismo, cómo debe ser el bautismo. Ahora, ¿qué simboliza el bautismo? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Qué es lo que simboliza? ¿Qué es un símbolo? Algo representativo. Algunos de ustedes traen símbolos en sus cuerpos, ¿no? Sí, este pajarito me gusta y por eso lo pongo tal. O esta cosa aquí, o yo le voy a la América y mira, tiene un águila. Y así. Romanos 6, 3 y 5. Vamos a leerlo. Que usted primero pueda leerlo, por favor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Muy bien. Desde el bautismo se simboliza nuestra identificación con Cristo. ¿En qué cosa? En 3 cosas. En su muerte, cuando te sumerges; en su sepultura, cuando eres sepultado completamente por el agua; y en su resurrección, cuando sales. Esto es lo que simboliza. El bautismo no te va a salvar. El bautismo es una identificación con Cristo. ¿Te identificas con Él en qué? En su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Estas 3 cosas. ¿Por qué te bautizas? No, pues quién sabe, pero ya me dijo mi hermana que me tengo que ir a bautizar. Si te bautizaste así, ojo, aún no has sido bautizado. Esto es algo personal. ¿Sí? Vamos a ver adelante por qué alguien bautiza a niños y otros adultos y cuál es el verdadero bautismo bíblico. Porque no es un bautismo que venga de un dogma. Un dogma es un pensamiento humano que está sobre la Biblia. Y una doctrina, la doctrina es lo que viene de la palabra de Dios, es un fundamento del cual tú puedes aprender lo que realmente dice la Biblia. ¿Qué vamos a aprender nosotros? ¿Dogmas o doctrina? La doctrina dice que en Romanos capítulo 6, de 3 al 5, que el bautismo simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección.
reflexión. Si tienen alguna duda, vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses, capítulo 2, versículos 12 y 13, por favor. Quien encuentre primero puede leerlo. Colosenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros Solo hasta el pecados. 13. Sí, está bien, muy bien. Sí, por eso me perdí. Muy bien, dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Miren, énfasis: la inmersión es el único modo de bautizar. ¿Sí? ¿Qué es la inmersión? Sumergirme, que cuadra con el modelo que hemos estado viendo en estos pasajes, ¿verdad? Incluso en el bautismo de Jesús. Es pues solo la inmersión que somos sepultados en el bautismo y separados juntamente en la semejanza de su muerte. Vamos a ver una conclusión lógica que podemos encontrar en un versículo. Miren, abran su Biblia en Juan 3:23. Dice: Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había muchas aguas y venían a él y eran bautizados, ¿no? No había necesidad de muchas aguas si solamente fuera un rocío. O sea, con una cubetita que tuviera ahí podría bautizar a la gente. No era necesario ir a un río, ir al Jordán, a diferentes ríos a bautizar a la gente. Incluso el segundo punto, para que realmente creamos que es una sumersión, vamos a ir viendo parte por parte, es porque Jesús caminó incluso 100 kilómetros desde Nazaret para ser bautizado, en Marcos capítulo 1 versículo 9. Y Hechos 8:38 a 39 dice: en el bautismo del eunuco. ¿Han leído esa historia? Ahí puede leer Hechos 8, 38 y 39, que tenga versión 60, porque la NTV. La NBLA también la tiene. ¿Eh? La de las Américas también. Ahorita también esa Biblia. ¿Alguien puede leer la versión 60, por favor? Hechos 8, 38, 39. 37, ¿no? Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió con su carro. Muy bien, tuvieron que parar el carro, ¿sí? No es como que te bautizo aquí del coche y te salpico agua. No, no, no. Tuvieron que parar el carro y bajar a un río y que sea bautizado. ¿Quién pide que sea bautizado? ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí creo. Ah, ok. Órale, bien bautizado. Hacía falta un río para que pudiera ser bautizado, no rociado. Ahora, vamos a ver un punto clave en esta situación. Muchas personas piensan que el bautismo las va a regenerar o que pueden ser salvos a través del bautismo. Estamos en ese estudio que comenta Cristian de los lunes y alguien preguntó que si el bautismo salvaba. ¿Quién de ustedes piensa que el bautismo salva? Bien, tengan en cuenta esto, que entre el 80 y el 90% de la comunidad evangélica de la Iglesia Católica enseña y practica la regeneración por el bautismo y el bautismo de infantes. O sea, el cristianismo engloba no solamente a los evangélicos, sino a los católicos. Y el 80, incluso el 90% piensan que el bautismo les va a salvar, por eso bautizan a los niños. Eso es algo antibíblico. Y vamos a ver por qué es antibíblico. Dar al bautismo un valor de regeneración destruye los símbolos. Nuestro bautismo es una confesión pública de que lo que ya ha ocurrido en el corazón ya fue hecho. Hechos 8:37, ¿qué dice? Hechos 8:37. Y Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Ok. La pregunta es: ¿crees con todo tu corazón?
que Jesucristo es el Señor, ¿qué impide que sea bautizado? Nada. Pero un bebé, ¿qué va a creer? Hace rato estaba con mi hija y ya sabe decir, oh, le digo, pero como medio oído. Y ya sabe hablar un poquito, ¿no? Ya dice, quiero que hable así a los 9 meses ya. Dice, oye, esto que me entienda, vete a ver el pañal, por favor. Y entonces estoy ahí y ya por primera vez hoy en la mañana, y ahí su primera palabra es Ahora, cuando una persona es bautizada, tiene que reconocer y entender. Un bebé casi no entiende algunas cosillas, pero no todo, solamente se comunica llorando. Si quiere que le cambies el pañal, llora. Si quiere comer, llora. Si está incómoda con su ropa, le pica una etiqueta, llora, ¿no? Tú como adulto dices, ay, me incomoda la etiqueta, y la arrancas, ¿no? Pero si es de marca, me acuerdo que te incomoda, pues la no importa. Si tú tienes hambre, ¿qué haces? Solucionas, vas y compras algo de comer, ¿sí? O te preparas algo de comer. Si tú tienes necesidad de ir al baño, no más vas a gritar, sino que vas al baño y un día tú aprendiste a ir al baño y lo entendiste y comprendiste. De la misma forma, cuando tú entiendes lo que es Cristo y lo que Él hizo en tu vida, tú vas a creer por ti mismo. Porque Cristo, mira, si tu papá es muy creyente y tiene mucha fe, o tu tío o tu abuelo, la fe no se hereda. Dios es un Dios personal. Puede ser que tú te vayas al infierno y que tus padres se vayan al cielo, o que tus padres se vayan al infierno y tú al cielo. Depende de que hayas creído en Él. Y ya que has creído en Él, puedes tomar la decisión de que he creído. Todo lo que tú me dijiste de que lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, yo lo creo. Creo en eso. ¿Quiero ser bautizado? Sí. Porque quiero asemejarme a lo que Él hizo. Quiero identificarme con Cristo. Y vamos a ver por qué es importante identificarte con Cristo. El bautismo no es un privilegio. Bueno, el bautismo es un privilegio y un deber. ¿Sí? Tú tienes el privilegio de tomar esta decisión de bautizarte. ¿Sí? No cualquiera lo hace, porque tiene ideas erróneas. Si me bautizo, ya no debo de dejar de pecar. Hermano, ¿ya se bautizó? ¿Hace cuánto tiempo? Hace 20 años. ¿Y sigue pecando? Sí. Yo me bauticé a los 12 años, yo tengo 32. Hace 20 años cuando me bauticé. ¿Y creen que sigo pecando? Sí, de muchas formas. El bautismo no dice que me bauticé, tengo que ser una alma santa. Es imposible. Hay una santidad que nos da Cristo, esa santidad posicional a través de Él, porque Él es santo. Él sí nunca pecó y nos hace santos. Pero hay una santidad que es progresiva, que depende de nuestra comunión con Dios, nuestra lectura de la Biblia, nuestra forma de comunicarnos con los hermanos, en el crecimiento, en el servicio a Dios. Esa santidad es progresiva. Pero no quiere decir que cuando tú te bautizas sabes que vas a ser perfecto. No, el bautismo es un paso de obediencia. El bautismo es un paso de obediencia. ¿Sí? El texto prueba que se usan los que creen en la regeneración del bautismo. Miren, Juan 3, del 3 al 5. Que el que no naciere de agua y de espíritu, etc. Muchos dicen que no, si el bautismo te regenera, por Juan 3, del 3 al 5. Sacan un versículo de contexto, pero es imposible. Porque hasta el día del Pentecostés fue cuando vino el Espíritu Santo a nosotros. Y otra cosa, es imposible porque después de esto, después de que de Juan 3, 3 y 5, hasta el último capítulo de Juan, Jesús dice que debe ir y bautizar y enseñar. Este versículo no tiene nada que ver con el otro, el Pentecostés. Por consiguiente, la frase nacido de agua no puede ser el bautismo con agua. En el versículo 4, Nicodemo, San Juan 4, Nicodemo hace una pregunta acerca de volver al vientre de su madre. ¿Recuerdan ese? Entonces, ¿es necesario que yo vuelva al vientre de mi madre? En el versículo 6, Jesús habla de un nacimiento carnal y un nacimiento espiritual. Nosotros hemos nacido en la carne, pero no todos hemos nacido del Espíritu. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, espíritu, alma y cuerpo, un ser tripartito. Y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios dice, hagamos al hombre. Y cuando dice hagamos, está hablando en plural, no en singular. No, Dios dijo, voy a hacer al hombre, no dijo, hagamos. ¿Por qué dijo hagamos? Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Trinidad, molécula del agua, H2O, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, que forman el agua. Es un ejemplo burdo que no tiene nada que ver, pero que nos hace entender la Trinidad de Dios. Nosotros somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo, inteligencia, sensibilidad y voluntad. Mira, tu voluntad la tienes y muchas veces la sometes. Tal vez tú estás aquí a fuerza y dale gracias a Dios porque tú no vendrías aquí, pero alguien te trajo y estás aquí a fuerza y escuchando, y por algo estás aquí escuchando y tu voluntad ha sido sometida y vienes acá. O tu voluntad es como que quiero ir a la iglesia y vienes tú porque quieres estar acá. Tu voluntad. Sensibilidad. ¿Te ha hecho llorar tu novio o tu novia? ¿Te ha hecho llorar cuando te rompen el corazón o cuando muere un ser querido? Eres sensible a muchas cosas que suceden a tu alrededor. Incluso esa alma te hace entender la música y comprenderla y que te mueve las emociones. Sensibilidad y inteligencia es la tercera. La inteligencia nos hace poder comprender las cosas. ¿Algunos de ustedes están estudiando una carrera? ¿Algunos de ustedes acabó la primaria y la secundaria? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Inteligencia, sensibilidad y voluntad. Seres tripartitos. Jesús habla de un nacimiento carnal. Ese nacimiento carnal ya lo tenemos ahora. El nacimiento del Espíritu. Cuando el hombre peca, el Espíritu no está. Pero cuando el hombre reconoce su pecado y reconoce que la obra de Cristo en la cruz, su muerte, su sepultura y su resurrección son verdad, y en fe cree que eso le puede salvar, ahí hay un nacimiento espiritual. Ese es el bautismo del Espíritu. Ese es el bautismo del Espíritu. El bautismo del cual estamos hablando de agua es cuando tú dices, yo creo, yo ya soy bautizado del Espíritu, ahora quiero ser bautizado en el agua porque yo creo en Él y quiero que la iglesia vea que yo también he creído en Él. Hechos 2:28, un versículo muy usado por los que enseñan la salvación por el bautismo, dice: arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. La palabra para es eis, que quiere decir en. ¿Sí? Esta palabra no tiene nada que ver con que tienes que arrepentirte y bautizarte. No, solamente tienes que arrepentirte, no bautizarte para ser salvo. El bautismo, ya lo hemos estado viendo, que es que una ¿qué? Una identificación con Cristo. Como que estoy de acuerdo con todo lo que estoy diciendo y quiero ser parte de la iglesia. Ahora, mi pregunta para ustedes: ¿el bautismo es una ordenanza o un sacramento? Una ordenanza. Mi tatarabuelo se llamaba Sacramento. Mi bisabuelo Celedonio, mi abuelo Rubén. Me llama la atención porque entender la palabra sacramento. Ahora, una ordenanza es una práctica de la iglesia que ha sido ordenada y mandada por el Señor. ¿Sí? Esa es una ordenanza. El Señor nos ha mandado solamente dos ordenanzas, que es la Santa Cena, ¿sí? Mira, si tú no estás seguro de que eso es una ordenanza, y si no has venido a participar de la cena, arrepiéntete, porque Dios dice en Lucas 22, 19 y 20, y 1 Corintios 11, 23 y 26, que debes hacer esto hasta que Él venga, participar de estos emblemas, del pan y del vino, para recordar lo que Él hizo en la cruz. ¿Sí? Ese es el primer mandato. Segundo mandato, el bautismo en agua, el mandato, y es obligatorio, pero no tiene ningún valor redentivo ni sacramental. ¿Sí? No es algo sagrado, no es como que te va a dar redención, salvación o santidad. No. Solamente es un mandato, es un ritual que Dios pide que tú hagas. Ahora, ¿por qué lo digo? El sacramento es la práctica de la iglesia a la cual se le ha dado un valor redentivo o de salvación. Eso es erróneo. Es un hecho visible al cual alguna gracia espiritual se cree haberle impartido. O sea, tú no puedes darle gracia o santidad o redención al bautismo. Y lo voy a decir así, porque es necesario saberlo. Y no es nada contra nadie, la Biblia nos da luz y podemos debatirlo y comprenderlo. Si hay algún católico, los católicos, por ejemplo, han adoptado 7 sacramentos. ¿Alguien los conoce? El primero es el bautismo, ¿no? Puesto como
necesario para poder ser salvo. El segundo es la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la extrema unción y los mandatos santos y el matrimonio. Ahí están los 7. En el Concilio de Trento declaró que todos estos 7 sacramentos fueron instituidos por Cristo. Cristo mandó a hacer esto, ¿es cierto? Cristo no mandó más que hacer 2 cosas: participar de los emblemas, participar de la cena y a participar del bautismo, no lo demás. Y de hecho, el bautizo es gratis y la Santa Cena es gratis. Si alguien te cobra por venir a participar de los emblemas, cuidado, mejor vete de esa iglesia. Si alguien te cobra por bautizarte, cuidado, porque hay otras motivaciones, ¿sí? Miren, si Juan el Bautista, siendo el profeta más extraordinario, el hombre más letrado, con más poder, con más autoridad que Jesucristo, dijo: no hay ningún otro profeta como este Juan Bautista. ¿Sabes qué hacía Juan el Bautista? ¿Cómo vestía? Con piel de animal, comía langosta, pero no langosta de esa que vas a los mariscos a comer langosta, ¿no? Comía grillos en el desierto y miel silvestre. Y de eso vivía. Y era el profeta más renombrado. Y bautizaba a la gente. Y no pedía dinero. Ojo con eso. Si tú quieres ser bautizado, te bautizamos aquí. Y van a hacer, no van a hacer nada. Porque esto es un don de Dios, Dios lo regala. Si Jesucristo ni siquiera pagó por su bautismo. Ojo ahí. Ahora, debemos entender esto. El bautismo es para nosotros una identificación con Cristo. Reconocemos y nos identificamos con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. Ahora, la importancia del bautismo. Me di a la tarea de escribir 6 puntos que los puse en Facebook, después puedes verlo. Voy a imprimir esta hoja y se las voy a dar, porque es necesario que intentamos esto. La importancia del bautismo. Punto número 1. Ya que el Señor Jesucristo mismo, quien es nuestro ejemplo de todo, fue bautizado por el mandato que nos bauticemos, y Él mandó que nos bauticemos, su importancia no se puede anular. Ya que el Señor Jesucristo lo hizo nuestro ejemplo total, debemos de hacerlo también nosotros. Punto 2. Es un hecho que es un paso de obediencia a Jesucristo, porque Mateo 28, 19 y 20 mandan a que tenemos que bautizarnos. Si tú eres creyente y no te has bautizado, déjame decirte que estás en desobediencia, ¿sí? Pero ojo, esto no es obligatorio, es un mandato, pero Dios no te pone una pistola en la cabeza de que si no te bautizas te vas a ir al infierno. No. Es un paso de obediencia que tú debes de tomar. Si no obedeces, estás en desobediencia. Es testimonio público que se ha arrepentido de los pecados y que ha puesto su fe completamente en Cristo como su Salvador. Eso es un testimonio público. Cuando tú te bautizas, la gente ve y das testimonio al público de que te has arrepentido de tus pecados y que tu fe es genuina y que crees en Cristo como Salvador y Señor. Punto 4. Es la confesión de su identificación total con Cristo en su muerte, su entierro y su resurrección, según Romanos capítulo 6, versículos 3 y 5, lo que ya vimos. Ahora, el bautismo revela el milagro más grande del mundo, la resurrección. ¿Sí? La resurrección cuando sale del agua. Colosenses 2, versículo 12. Punto 6. El testimonio de un cambio revolucionario en su vida, sepultado con Cristo en el bautismo, se levanta con Él para vivir en el poder de una vida nueva y resucitada. Ojo, después del bautismo no quiere decir que ya vas a dejar de pecar, no, es un paso de obediencia a Dios. Si tú te bautizas, es un paso de obediencia a Dios. Hay muchas iglesias que no dejan participar de los emblemas si no estás bautizado, por protección. De corazón, mire, somos una iglesia pequeña y quiero ir a mi corazón. ¿Quiénes nos han bautizado aquí? Alza su mano.